pasado, de Menzies, ayer y hoy. Y frente a lo que nos ocurre todos los días, y frente a la posibilidad real de que usted esté informado, nosotros no ocultamos lo que en varios lugares se esconde permanentemente. Ayer se entretuvo la sociedad argentina con el proyecto que se trató finalmente con dictamen favorable de lo que va a tratarse hoy en diputados sobre la ley del aborto. Y mientras se hablaba de esa cuestión, y mientras se establecía lo que puntualmente estamos comentando, ocurrieron episodios que pusieron otra vez de manifiesto el mal momento que atraviesa, que vive el gobierno de Mauricio Macri. Miren, habían comprometido, antes de que el 20, el directorio del Fondo Monetario Internacional firme el acuerdo con Argentina, que el Banco Central no iba a participar más en el control del dólar, y que por lo tanto iba a quedar flotando, porque eso era lo que querían afuera, justamente quienes vienen a la Argentina a hacer un gran negocio con la compra y venta de la divisa extranjera, y que nos instalan constante y permanentemente en ese sub y baja financiero. Bueno, el Banco Central debió salir a colocar 700 millones. Aquí que, como eso ya lo venía haciendo, pasó desapercibido, porque la prensa oficialista se encargaba de mostrar a un montón de activistas que opinaban acerca del control de la natalidad, dicho por algunos otros, de la interrupción legal, presentado por otros, y entonces sobre eso se giraba toda la tarde de ayer, mientras la Confederación General del Trabajo pegó un portazo, se seguía hablando del aborto, y mientras el Banco Central empezó por no cumplir lo primero que le habían pedido en el Fondo Monetario, que el Banco Central no interviniera más en la compra y venta de divisas. Como no tienen una sola cosa a favor, y como todo lo que tratan de presentar ante la sociedad pertenece a ese mundo encantado y privilegiado que ellos creen que los argentinos vivimos, pero que es exclusivamente para una minoría que ha hecho múltiples negocios desde que Mauricio Macri es presidente de la República y Cambiemos administra el gobierno, entonces se encargan del aspecto distractivo, más allá de la importancia, obviamente, que puede tener el debate que se va a iniciar hoy en diputados. Y entonces también pierde fuerza y pierde importancia que mañana, comenzando a las 0 horas, los camioneros van a paralizar el transporte, que los maestros en la provincia de Buenos Aires no van a trabajar, que las dos CTA, que no son muy representativas en cuanto a cantidad de gremios, van a estar en la calle haciendo movilizaciones activas, que el trotskismo está convocando para 2 días antes del paro ya decretado de la CGT, para que eso sea activo, es decir, quieren estar en la calle con la protesta. Y entonces todas estas cosas ocurren en una Argentina que todavía no nos damos cuenta, nos vienen entreteniendo constante y permanentemente con la coyuntura y no se va a lo profundo de lo que está pasando. Y lo que está pasando tiene una magnitud que nos puede instalar a nosotros casi en una escala de país dependiente definitivo. Ayer, cuando hablaba con un oyente de La Plata, le comenté lo de las ahorcadas, es decir, comenté que una organización estaba sacando energía del mar en las Islas Orcadas, y pasó de largo a ninguno de los que estaba escuchando, y quizá porque no lo presenté con toda la puntualidad necesaria, se dieron cuenta que las Orcadas nos pertenecen y que están siendo manejadas por los británicos desde que se metieron
en la Sandwich del Sur y en todo ese sector que le quitaron a la Argentina militarmente. Y pasó de largo. Y también pasó de largo cuando muchas veces anunciamos que la ministra de Seguridad había hecho un pacto con el gobierno israelí para que el grupo de los 20 sea controlado por fuerzas extranjeras. Y también pasa de largo que una empresa holandesa ha parado la explotación petrolera porque no le es rentable, y cuando no le es rentable a una empresa privada se manda a mudar o deja todo clavado, y como esta es holandesa y dijo no me sirve lo que está pasando con el precio del petróleo, no trabajo, y pasan desapercibido lo que dijimos ayer, que 450.000 trabajadores de la construcción se van a quedar sin trabajo porque uno de los recortes que pide el Fondo Monetario Internacional es de la obra pública, y pasa de largo que 500.000 trabajadores del calzado, marroquinería y textiles están en riesgo de desaparecer, y estamos hablando ya en la actividad de 4 gremios de 1 millón de personas, y entonces nos vamos a entretener con el aborto, con la Copa del Mundo, y con cualquiera de las cosas que pueden aparecer, como por ejemplo el procesamiento del ex titular de la FIP, junto con Cristóbal López y de Sousa, por 21.000 millones, donde son los 3 procesados y juzgados. Los mismos 21.000 millones que Cristina le metió mano en las obras sociales durante su gobierno y que Macri dejó trascender que tenía todo listo para darle un cheque de 3.000 a 6.000 millones de lo que le deben, que le pertenece a los trabajadores y a los empresarios en sus aportes, para sostener la salud de los sindicatos. Pero no terminó allí lo imbécil de la posición del gobierno de Macri y la carencia de conocimientos de la política, sino que no solo dejaron trascender eso, como para decirle a los gremialistas, lo arreglamos con un cheque, sino que también quisieron que los sindicalistas fueran a conversar con Triaca y no con el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, que se había comprometido, junto con el vicejefe de gabinete, a responder los 5 puntos que le habían pedido para no concretar el paro. Menospreciaron todo y dijeron, no, que lo atienda Triaca. El portazo de la CGT de ayer es una demostración que le están dando todo el tiempo necesario, porque la Argentina necesita trabajar, no parar. Le están dando todo el tiempo necesario para que recapaciten. Lo que se tienen que dar cuenta los dirigentes de la CGT, que no van a recapacitar porque están empecinados en esto, y porque además la corriente gorila del gobierno ha avanzado a pelos largos y lo ha convencido al propio Macri, que alguna vez pidió afiliarse al PJ para ver si podía ser senador por la provincia de Misiones, del que ahora es embajador de Macri en España, y entonces era gobernador Ramón Puerta del peronismo en aquella provincia. Miren, avanza el gorilismo en determinaciones muy concretas, cuando con el dedo lo ponen al casa peronista Fernando Iglesias en la boleta de Cambiemos, a sabienda de que este hombre es un simple payador del viejo gorilismo unionista, criado a leche de trigo leyendo La Vanguardia, y la verdad, honestamente, que lo hicieron para tener un provocador sentado, como tantos otros provocadores que tiene este gobierno en esa interna entre elegir la cosa popular o la cosa elitista gorila. Se han inclinado por esa, que es la escuela del jefe de gabinete. De manera que, frente a esto que está ocurriendo en la Argentina de hoy, no es extraño que se interrumpa un intento de que este periodista se exprese, o que tenga alguna dificultad algún colega, o que dejen de aparecer algunas cosas, porque la desesperación es tal que lo que están buscando por todos los medios es que usted no se entere de la otra verdad, no la que le cuenta Clarín o La Nación, sino la que le cuenta la prensa, que trata de alguna manera de informar más allá de los compromisos de negocios que cada uno de estos tiene. Pero sin embargo, el diario de Mitris ayer
ya está publicando la preocupación porque dice que se pierde la gobernabilidad. Y no se pierde la gobernabilidad por la oposición, no se pierde la gobernabilidad por una CGT que le da todo el tiempo para que repiensen. Se pierde la gobernabilidad por la invisibilidad de este grupo minoritario de alcahuetes presidenciales que se ponen a creer de que pueden hacer la Argentina de pocos sin que haya reacción popular abajo. Seguramente la Argentina necesita trabajar y no parar. Seguramente, lo hemos dicho muchas veces, el paro de un día no va a resolver nada. Pero es el comienzo de un plan de lucha que el propio gobierno está incitando. Esto no lo están armando los trabajadores, lo está armando la provocación del tarifazo, lo está armando el dólar que se traslada a los precios en la Argentina todo el tiempo, lo está armando 1 millón de trabajadores entre marroquineros, textiles, del calzado y de la construcción que pueden quedar sin trabajo, lo está armando la amenaza de cesantear a una cantidad de trabajadores del Estado, lo está armando en no atender y sentarse a discutir paritarias con los docentes, lo está armando la soberbia gorila que va cubriendo lentamente al gobierno liberal, donde los radicales son parte y no podrán escapar de la historia funesta cuando se escriba. En este tiempo y en este momento, lo necesario es no perder de vista el objetivo central. No se preocupen por las cosas si hay que acelerarlas o hay que profundizarlas. Preocúpense por lo que están tramando esas mentes diabólicas que van a utilizar fuerzas exteriores para controlar, entre comillas, los desbordes sociales internos. Repito, fuerzas del extranjero para reprimir argentinos. Vayan pensando en este tema, vayan analizándolo y van a aplicar una ley que se aprobó durante el kirchnerismo cuando no había ninguna necesidad de represión de actividades terroristas o algo parecido. Esa ley fue votada en su momento cuando pedíamos a gritos que explicaran por qué si no pasaba nada en la Argentina, y ha quedado servida. De la misma forma que Perón había hecho el plan con Intes para un conflicto externo y Frondizi lo aplicó en un conflicto interno. Por eso es importante que en este tiempo no maten al emisario, no confundan el objetivo del enemigo, no crean que la cosa es inmediata y ahora, porque aquí lo que está pasando son muchas cosas paralelas. El entretenimiento de la prensa canalla por un lado, el tratar de que no se expresen los que piensan lo contrario por otro lado, y la búsqueda desde el exterior para reprimir a un pueblo que no va a aguantar el ajuste del Fondo Monetario. Y ya empiezan no haciendo los deberes antes de que voten, porque el Banco Central, desesperado ayer, para que bajara unos centavos el dólar, salió otra vez a meterse en el mercado y vendió 700 millones. La Argentina de Macri hace aguas por todas partes. Tiene razón la nación. Se está perdiendo la gobernabilidad. Porque el gobierno de los globos ve que el globo mayor, que fue llegar al Fondo Monetario, comienza a perder gas. Porque ellos mismos lo pinchan por su histórica incapacidad administrativa.